la verdad. Bueno, buenas tardes. Hoy damos inicio a esta nueva enseñanza en Apocalipsis 20 que estamos tratando este capítulo. La vez pasada vimos los versículos 1 al 3 y hoy vamos a tratar del 4 al 6. En esta Biblia de estudio hay un título que dice consumación de la primera resurrección y entre paréntesis dice véase 1 Corintios 15, 52. Allí hay una nota y vamos a hablar hoy de la consumación de la resurrección, de la primera resurrección y de la era del reino. Entonces aquí por medio de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta qué quiere decir la primera resurrección. Quiero de antemano darles a entender lo que significa la palabra consumación, porque pues unos pueden entenderla y otros no. Habla de acabamiento, final o terminación. Dice de extinción o terminación completa de algo. O sea que si habla de la consumación de la primera resurrección, está hablando de completar la primera resurrección. Todos los que corresponden a la primera resurrección. Y eso es lo que vamos a ver también aquí. La primera resurrección es la de todos los santos salvos que creyeron en Jesucristo y tienen vida eterna. O sea que la primera resurrección es de vida. Después de una vez les adelanto. Y la segunda es para muerte porque es para condenación. Es cuando se van a levantar, que es la segunda resurrección, se van a levantar todos para compadecer ante el gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. O sea que ese es para muerte. La de nosotros, los santos, es para vida. Juan 11:25, Juan 3:16, Juan 6, versículos 47, 54 y 58. La segunda resurrección es la de todos los perdidos, los no salvos, los que no creyeron en Jesucristo y no tienen vida eterna, los que sufrirán la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Aquí lo he puesto también. Apartados de Dios eternamente y condenados al lago de fuego y azufre para siempre. O sea que la segunda resurrección es la de los que murieron en sus pecados, que no aceptaron a Jesucristo, que no quisieron la luz, sino que amaron más las tinieblas. Daniel 12:2, Apocalipsis 20 del 5 al 6, Apocalipsis 20 del 11 al 15, Juan 5 del 28 al 29. Cuando hablamos de la consumación de la primera resurrección, habla de los últimos que resucitarán para vida eterna. Obviamente, los que resucitarán para esta vida fue porque murieron en Cristo. O sea, morir en Cristo te garantiza la primera resurrección, que es para vida eterna. Apocalipsis 20 del 4 al 6. Entonces, avancemos. Satanás es atado, sucede esta resurrección y todos los santos a reinar con Cristo. O sea que primero es atado Satanás, después viene esta resurrección que estamos hablando aquí y después se establece el reino milenial de Cristo. Aquí los que resucitan son los santos de la tribulación. O sea, estos son los que faltan. Aquí en este reino milenial vamos a llegar nosotros con Cristo y se van a levantar los que murieron en el tiempo de la tribulación, creyendo en Cristo, pues, y no dejándose marcar por la bestia. La era del reino es la época, etapa, período, tiempo de 1000 años que Jesucristo reinará en la tierra. Esa es la era del reino. El reino de Cristo en sus 1000 años. Comentario Scofield de la Biblia que estamos estudiando. La séptima dispensación, el reino, esta es la última de las eras o edades dispuestas por Dios y que tienen impacto sobre la vida humana en la tierra. Esta séptima era o dispensación hace realidad el reino pactado con David. Segunda de Samuel 7, del 8 al 17, dice que veas el versículo 16, habla de una nota en esta Biblia, de pronto en internet puede buscar la nota. Zacarías 12:8, hay un resumen allí. Lucas 1, versículos 31 al 33, Primera de Corintios 15:24,
ahí también hay otro resumen. O sea, todo esto que estamos viendo es acerca de la última dispensación, que es la del reino milenial. El Señor Jesucristo, el gran Hijo de David, reinará durante 1000 años sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, asociando con Él en ese reinado a sus santos de todos los tiempos. O sea que ahí estaremos todos. Y se habla de la última dispensación, porque eso tiene que ver de Dios con los hombres. Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 5 del 9 al 10, 11 del 15 al 18, 15 del 3 al 4, 19, 16 y capítulo 20 versículos 4 al 6. Cristo arroja a Satanás al infierno y luego entrega el reino al Padre. Entonces habla de las otras 6 dispensaciones son. Entonces para que veamos que estamos hablando de la séptima y última dispensación. Entonces las otras 6 ¿cuáles son? La primera, inocencia, Génesis 1:28. La segunda, conciencia o responsabilidad moral, Génesis 3:7. La tercera dispensación, gobierno humano, Génesis 8:15. La cuarta, promesa, Génesis 12:1. La quinta, la ley, Éxodo 19:1. Y la sexta dispensación, la iglesia, Hechos 2:1. Entonces aquí nosotros vemos que estos son los tiempos en que Dios trata con los hombres. En el caso de la sexta es la iglesia y que trata con los hombres para formar su iglesia, pues, o para agregar a los que son de la iglesia. Después de esta, donde viene la del reino milenial y donde ya ha tratado Dios por última vez con los hombres en el caso de Israel. Un comentario de David Gusi: aún después del rapto y de los vastos juicios de la tribulación, habrá muchas personas que estarán en la tierra. Tiene sentido y tiene su lógica, porque si va a haber un reino milenial, ¿a quién vamos a gobernar con Cristo y sobre quién vamos a tener autoridad? La autoridad que habla ahí de que vi tronos para reinar y que a uno se les dio gobernar sobre ciertas cantidades de personas, todo eso. O sea que eso es una realidad. Para este reino milenial todavía va a haber muchas personas que estarán en la tierra. O sea, esas personas disfrutaron o van a disfrutar de 1000 años de paz. Pero la triste realidad es que son personas no salvas. Porque va a salir el diablo después del milenio y los va a reunir o los va a engañar. Sí, porque esa es la palabra, los va a engañar para supuestamente volver a enfrentarse a Dios. La vez pasada fue a Cristo, pero estamos hablando del mismo Dios. O sea, ¿cómo se podría decir? La soncera de la humanidad puede ser por causa del pecado, que le siguen creyendo al diablo convencidos de que van a poder acabar con Dios. Algo así. Después del retorno de Jesús en gloria, Él juzgará a aquellos que sobrevivan la gran tribulación en el juicio de las naciones. Eso está en Mateo 25, del 31 al 46. Esto no es un juicio hacia la salvación, sino un juicio de solvencia moral y de entrada hacia el reino del milenio de Jesús. Los que no son dignos serán enviados hacia la condenación eterna y solamente los que son dignos serán permitidos estar en el reino del milenio de Jesús. Durante este tiempo, los ciudadanos de la tierra reconocerán y se someterán al señorío de Jesús. Será un tiempo de justicia forzada, la cual será administrada perfectamente en la tierra. Justicia forzada, ¿no? Mire que ahí lo habla claro. No es que en ese tiempo todavía va a haber gracia o salvación, no. Es una justicia forzada, porque esta gente, ¿qué va a reconocer? Lo que dijimos ahora. Será un tiempo de justicia donde ellos reconocerán, se someterán. Pero no para salvación, ahí lo vimos, ¿no? Isaías 2 del 1 al 5, Ezequiel 17 del 22 al 24. Entonces ahora sí ya, esto es como si hubiera sido una introducción. Entremos en Apocalipsis 24. Los santos reinarán con Cristo. Este es el tiempo del reino milenial de Cristo con todos los santos.
después de destruir el reino de la bestia, ya quedará el reino de Cristo con los suyos. La bestia con los suyos, Cristo con los suyos. Daniel 7:22. Vi tronos. La palabra tronos del griego empieza con D, con S y después sigue el resto ronos. Asiento destacado de poder para sentarse, asiento de autoridad, tronos de autoridad. Dios, por medio de Jesucristo en el reino milenial, nos va a dar autoridad de parte de Él. Los que recibieron facultad de juzgar, en la TLA dice, para que gobernaran con el Mesías. O sea, facultad de juzgar es ¿qué? Ser como una autoridad, un gobernante, como un presidente, un alcalde, un gobernador, que tienen facultad de juzgar pues la conducta de los ciudadanos. Facultad, sinónimos, capacidad, aptitud, poder, potestad, derecho, atribuciones. Juzgar, del griego crima, decisión, sentencia, condenación, juicio. Vamos a tener autoridad de juzgar, de tomar decisiones. O sea, Jesucristo nos va a dar a nosotros la autoridad de juzgar las cosas. Obviamente, ya sabemos que seremos glorificados, seremos semejantes a Él. O sea que no vamos nosotros ni a recibir soborno, ni nos vamos a torcer a favor de nadie, sino que simplemente un justo juicio, una cuestión santa. El proceso de juicio que conduce a una decisión, pronunciamiento de la sentencia de condenación, decisión que se dicta sobre las faltas de otros. Entonces yo puse aquí esto. Esto me hace recordar el nombramiento de jueces en Éxodo 18, del 13 al 26. Nosotros ya conocemos eso, donde el suegro de Moisés le dijo que nombrara jueces, gente que le ayudara. Y lo mismo parecido a lo que Cristo va a hacer en el milenio con nosotros como ayudantes para tomar las decisiones. Primera de Corintios 6:2, Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 3:21. Entonces yo puse aquí, los santos tendrán un papel muy importante en la organización de los asuntos morales del reino. Óigalo bien. Vamos a tener un papel importantísimo. Obviamente, todo es dado por Dios. O sea que la gloria sigue siendo de Él. Y vi las almas, puntos suspensivos, y que no recibieron la marca. Pongo puntos suspensivos para no poner todo lo que dice ahí en el versículo. Almas, del griego suje, empieza con P y es con J. Suje, aliento, espíritu, persona, ser. Dice que vi las almas, las personas. Apocalipsis 13, del 15 al 17, todo eso es donde habla de cuando no se dejaron marcar por la bestia. Apocalipsis 14, del 9 al 13, Apocalipsis 6, del 9 al 11, Apocalipsis 7, del 13 al 14. Estos no adoraron al anticristo, ni a su estatua, ni se dejaron poner su marca. De eso es lo que estamos hablando, de esas almas, los mártires, los que murieron sin dejarse marcar, fieles a Cristo. Coloqué esta definición de almas porque varios dicen que esto es en el cielo y no en la tierra, pero estamos hablando del reino milenial de Cristo. Entonces esa nota la puse ahí porque muchos dicen que ese reino es en el cielo y no en la tierra. Y ya sabemos que ese reino milenial van a ser 1000 años aquí en la tierra, Cristo gobernando con los santos. Los que se sentaron en los tronos son estas almas fieles y mártires de la gran tribulación que reciben un trato de preferencia, pero esto no quiere decir que el resto de los creyentes no vayan a reinar con Cristo. De pronto podríamos decir, por ponerle un orden, jocosamente diría yo, estos mártires son los presidentes. Nosotros seríamos como los vicepresidentes o los gobernadores, algo así, pero tendremos autoridad. Daniel 7:27, Romanos 8:17, Segunda de Timoteo 2:12. Otro subtítulo que dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En la TLA dice, ellos volvieron a vivir. Vivieron y reinaron, volvieron a vivir. Estamos hablando que si volvieron a vivir es porque, lo vimos acá al principio,
son parte de la primera resurrección de vida. Vivieron, del griego sao, con Z. Ha revivido, resurrección de los muertos, volver a la vida. Clara la definición. Estos mártires resucitarán físicamente, pues ellos fueron muertos por causa de su fe en Cristo. Ya sabemos que son los mártires de la tribulación. Lucas 20:38, Juan 11:25, Juan 14:19, Primera de Corintios 15, del 52 al 54. Estos mártires son los que resucitaron para unirse con todos los santos y reinar o gobernar a todo el mundo por 1000 años. Ahí vamos a juntarnos todos para reinar con Cristo. Apocalipsis 19:14, Apocalipsis 20, del 5 al 6. El reino milenial es un preámbulo de la eternidad junto con él. ¿Con quién? Con el que está sentado en el trono y el Cordero. Eso es un preámbulo. Mejor dicho, ahí ya podríamos decir que es el prólogo, la introducción de la vida eterna. Bueno, entonces ahí hablamos del versículo 4, donde se habla de los que se sentaron en esos tronos y de todas las almas que van a reinar con Cristo. Apocalipsis 20 del 5 al 6. Yo puse aquí un subtítulo que dice: esta es la primera resurrección. Un comentario de la Biblia de Estudio Scofield. La primera resurrección es la resurrección de los justos. Lucas 14:14. Aunque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se muestra que la resurrección de los justos para vida eterna y la resurrección de los perdidos para condenación eterna son eventos distintos. Por ejemplo, Daniel 12:2 y Juan 5:29. Para que ustedes lo lean y confirmen esto. Estoy leyendo el comentario de la Biblia Scofield. Aquí por primera vez se revela el intervalo preciso de 1000 años entre las dos resurrecciones. ¿Por qué el intervalo de 1000 años? Porque la primera resurrección que estamos hablando aquí es para los mártires que resucitan para reinar por 1000 años. O sea que es al principio, antes de que empiecen los 1000 años. Después, ¿por qué dice que hay un intervalo de 1000 años? Porque la segunda resurrección sucede después del reino milenial, que es cuando ellos tienen que compadecer ante el gran trono blanco para ser condenados a la muerte eterna. Aquí por primera vez se revela el intervalo preciso de 1000 años entre las dos resurrecciones. Óigalo bien. Hay una nota en 1 Corintios 15:52. Entonces, eso lo dice allí. Ese es el comentario de Scofield. Dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. Vida eterna y condenación eterna. Versículo 5, subtítulo: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En la TLA, vuelvo lo digo, los otros muertos, ¿quiénes son? Los de la segunda resurrección para muerte, condenación eterna. Dice los otros muertos. Estos son los muertos recontramuertos ya. En la TLA dice el resto de los muertos. En la PET dice los demás muertos. ¿Quiénes son estos otros muertos? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿Estos muertos quiénes son? Los que no tienen parte en la primera resurrección, los malditos al fuego eterno, los que están bajo el poder de la segunda muerte, los que no tienen privilegios, los que no creyeron en Jesucristo, los de muerte eterna, los de la segunda resurrección y que estarán en el juicio del gran trono blanco. Ahí no tenemos nada que ver nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y le somos fieles. Estos muertos resucitarán después del milenio y estarán recibiendo el juicio de condenación eterna, lanzados al infierno. Esto está en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Acá más adelantico lo dice. La segunda resurrección y el juicio del gran trono blanco. O sea que estos van a resucitar para recibir el juicio de condenación
Esto lo vamos a ver más adelantico, que va del versículo 11 al 15. Esa es la segunda resurrección, para estar ante el gran trono blanco. Aquí están, o habla de todos los muertos de toda la historia de la humanidad que se perdieron, que no creyeron y serán parte de la segunda resurrección, no para vida eterna, sino para estar separados de Dios por toda la eternidad. O sea que van a sufrir las dos muertes, la muerte física y la muerte eterna o la muerte espiritual. Juan 5 del 28 al 29 y Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Un subtítulo que dice: esta es la primera resurrección. Esta resurrección es la de los justos para vida eterna. Primera, del griego protos. Noble, primero, primeramente, principal, influyente, mejor, en tiempo, lugar, orden o importancia. O sea que la primera resurrección, según esta, es la principal, es la mejor, es la noble, es la buena. Esta resurrección es la mejor y la más importante, porque es para vida eterna y es para todos aquellos que están muertos en Jesús o en Cristo. Romanos 5, versículos 1, 9, 10 y 19. Romanos 10, versículos 4, 9 al 13. Romanos 11, del 25 al 27. Eso en cuanto al versículo 5. El versículo 6, que habla de los bienaventurados y santos que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Esa es la de nosotros. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la TLA dice: han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Esos son los de la primera resurrección. Bienaventurado, del griego Macarios, con K, y habla de supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso. Son cosas claras que nos muestran que son los privilegios y las bendiciones de haber creído en Cristo. Santo, del griego hagios, sagrado, puro, sin culpa, consagrado, limpio, inocente, perfecto, separado. Esos somos nosotros, separados, sin culpa, consagrados para Dios, limpios por la sangre de Cristo, declarados inocentes, separados del pecado y por lo tanto consagrados a Dios, dedicados a Él. Los que tienen parte en la primera resurrección para vida eterna son los supremamente bendecidos por Dios, declarados sin culpa, separados del pecado y consagrados para Dios por medio de la fe en Jesucristo y sellados con su Espíritu Santo. Vidas santas. Juan 3, del 16 al 18 y el versículo 36. Romanos 8, versículos 9 y 14. Apocalipsis 14, 13. Isaías 4, 3. Daniel 12, 12. Lucas 14, 15. Un subtítulo que dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. En la TLA dice: nunca serán apartados de Dios. En la PDT dice: ellos serán librados de la segunda muerte. De eso se trata la primera resurrección. Nunca seremos apartados de Dios y nunca sufriremos la segunda muerte. Comentario Scofield, entre paréntesis, Apocalipsis 20:14. La muerte segunda, resumen. La muerte segunda y el lago de fuego en este versículo son términos idénticos usados en relación al estado eterno de los impíos. Es segunda en relación a la muerte física anterior de los impíos que murieron en incredulidad y habiendo rechazado a Dios. La condición eterna de ellos es muerte,
entre paréntesis, separación de Dios, eterna en sus pecados. Juan 8, versículos 21 y 24. La comparación de Apocalipsis 19:20 y de 20:10 demuestra que la segunda muerte no es aniquilación. Después de 1000 años, en el lago de fuego, la bestia y el falso profeta aún existen como personas conscientes y con identidad propia. Las palabras por los siglos de los siglos se usan con respecto a Dios. Apocalipsis 1:18, 4 del 9 al 10, 10:6, 15:7. A la gloria de Dios, Gálatas 1:5, etc. Y al dominio o reinado de Dios. Primera de Pedro 4:11, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5 del 13 al 14, Apocalipsis 7:12 y 11:15. Y sencillamente significan algo eterno en el sentido de algo sin fin. O sea que, de todas maneras, si está hablando de resurrección, tiene que ver con la eternidad. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna o muerte eterna, separados eternamente de Dios. Juan 8, versículos 21 y 24, Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 2:11 y Apocalipsis 21:8. La palabra potestad del griego exousia, autoridad, derecho, dueño, poder, potencia, jurisdicción, influencia delegada. Los de la primera resurrección para vida eterna no tienen nada que ver con la segunda resurrección para muerte o condenación eterna. Entonces tengamos en cuenta cuando estamos hablando de las dos resurrecciones, la primera y la segunda. Un subtítulo que dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es como lo dice en Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio. O sea que ¿quiénes serán esos sacerdotes de Dios? Los santos, sacerdotes, servidores del Rey, de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Servidores del Rey y parte de su reino. Le servimos, pero a la vez gozamos de los beneficios del reino. Éxodo 19:6, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, Isaías 61:6, Romanos 12:1, Primera de Pedro 2, versículos 5 y 9, Romanos 8:17, Segunda de Timoteo 2:12. Durante el milenio, Dios gobernará la tierra a través de hombres redimidos y resucitados. Pero todos que son salvos, santos. Todos estos somos los que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Los que reconocimos que somos pecadores y que tenemos una deuda impagable que pagó Jesucristo y que Él es el único que puede salvarnos. Concluimos, aquí ya finalizaríamos esta parte de la consumación de la primera resurrección y de la era del reino. Terminaríamos los versículos 4 al 6 con esto. Concluimos, primera resurrección, vida eterna y con Dios para siempre. Segunda resurrección, muerte eterna y sin Dios para siempre. O sea que la primera resurrección es con Dios para siempre y la segunda sin Dios para siempre. Ay, que más de uno se arrepienta y crea en Jesucristo, porque esto es tremendo. Entonces, espero que haya sido claro. El enfoque principal es hablar de la primera resurrección, pero de una vez está explicando la segunda, que más adelante vamos a hablar de esa parte, la segunda resurrección, porque la segunda resurrección va ligada al juicio del gran trono. ¿Por qué? Porque van a resucitar todos los que no creyeron y van a ser condenados de una vez al lago de fuego y azufre. Entonces hasta aquí terminamos esta parte de Apocalipsis. Gracias por la atención, Dios les bendiga.